Bienvenidos a ¿Quién es hoy? ¿Quién es el libertario? Estamos acá con siempre un jurado de lujo, en este caso Ceci Marani, Lucas Baini. Nicolás Dali Bordolo, que nunca me nombra, así que... Yo nunca te, ya quedó como cábala que yo no te nombro y te tenés que nombrar. Está muy bien. Como Por eso ganamos el mundial. Por eso ganamos el mundial. Como cábala no tanto porque acá no nos va tan bien. De vez en cuando nos va bien. Hoy ¿cómo nos vemos? Muy bien, yo estoy súper segura y quiero apostar algo, pero me dijeron que es en grupo, que uno que adivinamos y Claro, no puedo no, ganar. son 5 participantes, de los cuales solo uno es el libertario real y los otros 4 son impostores, actores, mentirosos, que nos van a tratar de convencer de que ellos son el libertario. El último que queda es el que se lleva un premio en efectivo, que puede o no ser el real, o sea, es el que nos convence a nosotros. ¿Estamos para empezar? Estamos. Preparada. Que pasen entonces los participantes. Toda la vida me preparé para esto. A Franco Piso no lo llaman para esto, ¿no? Porque, Después reacciona en su canal. porque reacciona, pero el chabón es un experto. Pasen Entra, los mira. libertarios, por favor. ¡Bravo! Saludos, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo le va? Vamos, campeón. Con remera de Milei. Me encanta. Buenísimo. ¿Por qué todos hombres? ¿No hay mujeres? ¿Libertarias? Suena hasta raro, libertarias. Y siento cómo el prejuicio empieza a entrar en mí. Bienvenidos. Acá vamos a El empezar. rol está... Sí. Esto parece que vinieron juntos, ¿no? Los viste el misma persona. Vamos a ir del 1 al 5. Cada uno nos dice su nombre, su edad y a qué se dedican. Soy Gregorio Faderman, tengo 22 y soy ejecutivo comercial. Gregorio, 22. Bien. Ejecutivo comercial. Matías Maripili y tenemos un kiosco con la familia, allá en Loma de Zamora. ¿Edad? 31. 31. Uy, tengo 65 preguntas. Me sobre- sumo. Mariano Capelino, 50 años, soy técnico en comercialización y preparador físico. Perfecto. Sí, soy Valentino Romero, trabajo en un negocio de celulares con mi familia. ¿Edad? 23. Y el quinto, el último. Torre David, encargado de un tostado y tengo 40 años. Encargado de un tostado. De- No, hay una cafetería que se llama Claro, Tostado. Hay todo un el tiempo, tostado y él lo sí. tiene que mirar todo el día. Constantemente. Que no se lo coman. Que no se salga el jamón. Que se tueste de la mejor manera posible de Exacto. ambos lados. La verdad que mi objetivo de vida es ser encargada de un tostado de jamón y queso y controlar que no se vaya el jamón y que el queso tampoco se vaya demasiado por los costados. Todo el día mirando un tostado. No se puede escapar. ¿Edad, David? 40. No le gustaban los chistes, se ve que lo deben decir Sí. Ahora lo que voy a decir es que para tener 40 se mantiene mucho mejor que yo. Está muy bien. Vamos a empezar entonces. ¿Cuál es nuestra primera víctima de cuestionamiento? Después vamos con todos, pero elegime uno. ¿Quién te prestó la remera de Milei? Me la gané en un sorteo. Junto con el sueldo de Milei. No, el sueldo no me lo gané. Ah, no te lo No la ganas. había ni visto la remera de Milei. No puedo creer que a la citación de ¿quién es el libertario? Alguien venga con una remera que literalmente dice soy libertario. Siempre hay uno que es el obvio, el que se quiere hacer el obvio. Pero en los otros videos hasta ahora medio como que terminan siendo el que es, así que ese ya me compró. ¿Hace cuánto sos libertario, Una que Mariano? analiza bien. Mirá, ideología liberal tuve siempre. Mi ley me motivó como para afiliarme por primera vez a un partido político. Estoy afiliado al Partido Libertario. Estás afiliado al Partido Libertario. ¿Vos estás, Gregorio, estás afiliado a algún partido? No importa, afiliado al Partido Libertario. Digo, No importa. ¿Matías? No, afiliado no estoy. ¿Afiliado no? ¿Valentino? Tampoco estoy. ¿Y David? Tampoco. Mariano, vos sos el único que está afiliado. O sea, participaste en un acto, no sé. ¿Qué implica ser ¿Tienen afiliado? descuentos en algún club? No, es para darle más fuerza al partido. Aparte participás de eventos, charlas. ¿Le podrías explicar cómo es afiliarse al Partido Libertario? A los chicos Sí, que no mira, se por afiliaron. ejemplo, yo estoy todos los viernes de 11 a 1 del mediodía en Triunvirato y Avenida de los Incas, ahí en una mesa afiliando gente. Tienen que firmar 4 fichas, dejar los datos. ¿En una misa? En una mesa. Se fue todo el carajo, dije. No, estoy ahí en una mesa con la bandera de Gatzen, la del Partido Libertario. ¿Cuál es la primera frase que le decís a alguien para intentar afiliarlo? No, se acercan solos, se acercan solos y hay mucha gente, antes no tanto, pero ahora sí, hay mucha gente que quiere apoyar a Milei porque está cansado de políticos que hacen mal las cosas, entonces le digo, si se quiere afiliar para darle más fuerza. Y es fácil, digamos, la gente se Sí, suma. sí. Valentino, Sí. ¿qué diarios lees o cómo te informás? Y me leo con lo que pasa, charlando con gente también y escuchando lo que dicen y ¿No lees no te informás por ningún lado en particular? televisión, Televisión. Twitter. ¿Qué canales? todos. Pero, flaco, estudiá un poquito, algo. No te digo, metete un Twitter 2 minutos. Matías, vos, ¿qué diarios lees o cómo te informás? No, por tele más que nada. Y leo un diario de una amiga que trabaja en Quilmes que se llama El Libertario. El Libertario se llama, de en Quilmes. Nico, ¿lo conoces? Yo soy quilmeño. ¿De Quilmes? ¿Quién es la chica? No me acuerdo el nombre. ¿No te acordás el nombre de tu amiga que aparte quiso decir Quilmes como algo y llegó el quilmeño y lo cagó? Y si no te acordás del nombre de tu
amiga, ahí estás mintiendo un montón, pero hay algo en él que me sigue haciendo ruido. Una amiga. Pero es una amiga tuya. ¿Qué? ¿Te acuerdas el nombre de la Me amiga? puse nervioso. Libertarios no tienen amigos. No, sí, como que no. ¿Qué le pasa? Vos no tenés amigos. Pero. Pero no se acuerdan los nombres. Estuvo bien porque ella le dijo, los libertarios no tienen amigos y él se la devolvió. Me hace reflexionar, tal vez deba hacerme más amigos. En realidad es una chica que me introdujo un poco a toda esta movida que conocí en un trabajo y me recomendó ese diario. Perfecto. Está bien. Perfecto. Y bueno. David, ¿qué redes sociales usas? Instagram y Facebook. Y la de Trump. No, hay otras que son... Truth. ¿Twitter? No, no uso Twitter. ¿Alguna cuenta libertaria o liberal seguís en las redes? No. Ninguna. No, por ahora ninguno. Porque no sabes el nombre de ninguna. Te iba a No, preguntar una y te maté. es quizá que ya está muerto, algún pseudo liberal. ¿Así se llamaba la cuenta? No, Ah. el político, ¿no? Ok. O apolítico, no sé. Ok, ¿Quién perfecto. El patilludo. Ok, me gusta que no lo menciones. Ah, ok. ¿Es liberal eso? Y más o menos. Para vos era... para vos era- Es como para donde va la corriente. ¿Y por qué no lo Uy, nombrás? perdón, Voy a Upa, pagar, me olvidé upa, de... ¿puede atender la llamada? Y porque creen en la libertad. Llamada no deseada. ¿Qué porcentaje de tu sueldo te parece correcto que se quede el Estado en impuestos? A ver, me parece que no es la actual. Me parece, no estoy completamente a favor de que se erradiquen completamente los impuestos, digamos, del sueldo propio, pero sí me parece que tienen que bajar considerablemente o por lo menos redistribuir la cuestión de las tasas de ingresos. Esta cuestión de que los ricos les cobren más impuestos tendría que por lo menos ser reanalizada. No me parece justa. ¿Todos creen que hay que cobrar un poquito de impuestos? No, claramente no. Cuanto menos impuestos se cobran, mejor. Yo creo que tendría que no cobrarse impuestos, pero alguna forma de financiar pequeñas cosas como la policía, por ejemplo. O sea, que el Estado sí se encargue de la policía. De la seguridad. Claro, de cosas que el ciudadano común no se podría encargar, pero no que te saquen una bestialidad como lo que viene en IVA, en ingresos brutos, si tenés un local o como el que está encargado de un local gastronómico. Ok, perfecto. Y Valentino, ¿vos cómo te acercaste a esta movida, a esta ideología? Me acerqué hace poco porque me empecé a dar cuenta de lo mal que se están haciendo las cosas. Antes no me interesaba, pero ahora de a poco empecé a ver, a informarme un poco y me empezó a molestar, así que por mi cuenta. ¿Qué edad tenías? 23. ¿Te acordás de qué fue lo que escuchaste sobre, o sea, que haya dicho un libertario que te conquistó? Las ganas que le ponen, porque parece que nadie le pone tantas ganas como este partido. Eso es lo que me gusta. Fácil de convencer. Ok. Mariano. ¿Qué partido? Mariano. De este partido, ¿qué partido? Libertario. Partido Libertario. Ok. Yo creo que ya tengo... Me falta data, como no. Sí. Ahora vamos a entrar más en detalle. Ya tengo un candidato para ¿Vos tenés? para echar de acá, para echar. Sí. A ver, Ok. Yo lo he hecho a Valentino. No, yo he hecho a Matías, no se acuerda el nombre de la amiga que leí del diario. Matías ese era mi segundo. Yo estoy entre Matías y David. Si yo, David, que no siga que ningún libertario es un poco fuerte. Bueno, entonces, No, igual pará. no. Yo voto a Valentino. ¿Vos, Ceci? A David. Matías. ¿Sabes qué? Me parece que estoy con Matías. ¿Lo echás a Matías? ¿Dos Matías? Voy a asumir a vos, Vos acordate lo que te dijeron antes de entrar, Nico, que yo soy Nico muy es el malo jugando peor. este Nico es el juego. peor, O sea, En ningún video. yo te voy a avisar. En ningún video Nico le pegó. Lo primero que yo sé es que no hay que hacerle caso a lo que diga Nico. Entonces estoy enfocada en decir lo contrario de lo que diga él. Tengo una relación muy cercana con Nico, entonces cada vez que dice algo yo lo quiero bancar, pero evidentemente las estadísticas no están de su lado. Es verdad, toma para. Voy con David entonces. ¿Dos Te votos quiero, David? pero voy con David. Entonces hay dos votos de David, un Matías y un Valentino. David, muchas gracias, no nos cuentes nada. Nos vemos al final del Muchas video. gracias. Igual siento que no estamos de todo seguros, ¿eh? No, Estamos ahí explorando aguas desiertas. Muy bien, llegamos a la segunda ronda, quedan 4 participantes y en este caso vamos a iniciar esta ronda de una manera distinta. Yo le voy a decir distintos nombres de políticos y ustedes me tienen que describirlo en una palabra, ¿ok? Vamos, la primera es Milei. Fuerza. Valentía. ¿Qué dijiste, perdón? Valentía. Valentía. Inteligencia. Carácter. Carácter, perfecto. Cristina Kirchner. Chorra. Chorra. Ese es chorra. También. Todos dijeron chorra con Cristina. Yo no me hago cargo de esto, porque si esto es acusación pública o algo, van presos, yo no tengo nada que ver. Todos repiten lo mismo. Por lo menos cambiámela un poco de originalidad, che. Perfecto. Digo, lo pueden decir todos juntos, como un coro. Macri. Tibio. Gnocchi. Tibio. Tibio. Ok. Copian todo, ¿no? Me escuchan una y copian. López Murphy, última. Antiguo. Regular. Capaz. Ay, normalito. Bueno, perfecto. Normalito.
Me falta sustancia a este chico. Le falta sustancia para mí. Pero bueno, también puede ser. Capaz le gusta la ideología y no es que sea puede ser. Todo puede ser. Mariano, ¿te sabes algún chiste? Ahora no se me ocurre ninguno. A ver, un borracho se encuentra con otro y dice, ¿cómo va la vida? Ah, no, ya me olvidé. Nos reímos todos. No, terminé el chiste, boludo. ¿Qué haces? No podés olvidarte el chiste. Mariano, antes de que Milei esté en la política, ¿a qué partido votabas? Mirá, siempre tiré más por la derecha. ¿Qué sería para vos la derecha? Y yo estoy en contra del socialismo o el populismo, que es exactamente lo mismo. Porque el socialismo y el populismo lo que quieren es agrandar el Estado, que ya está demasiado grande. Pero quieren la igualdad, digamos. Y bueno, pero yo estoy en contra de la igualdad. Pará, porque eso, a ver cómo es. Un ingeniero no puede ganar lo mismo que un bachero, pues son diferentes responsabilidades. Por ejemplo, el ingeniero tiene que ganar más plata que el bachero. Si el ingeniero hace malas cosas, si viene abajo una casa, muere gente, va preso. Al bachero, a lo sumo que le puede pasar, romper 2 copas. Uno se esforzó estudiándose y se quemó las pestañas estudiando. Obviamente que todos queremos que a nadie le falte nada, que todos estemos bien, pero eso es un imposible. Dentro de todos los sistemas, para mí el más justo es el capitalismo. Pero entonces, concretamente, ¿a qué partido, a quién votabas en los... Y bueno, por ejemplo, en el anterior voté a Macri, he votado a Menem, que coincido en su ideología, pero una cosa son las ideologías y otra cosa son las personas. Robó de lo lindo también, no tanto como los K, pues como los K ninguno, pero estaba de acuerdo con su ideología, tenía una ideología liberal. Lo que pasa es que tomó un partido justicialista para que lo vote la gente. O sea, votaste pero en realidad tenía ideología liberal. Peronismo en los 90, no peronismo después, o sea, un poco de todo. Claro, sí, pues en realidad Menem no era populista, Menem tenía ideología liberal, con la convertibilidad, achicó el Estado lo máximo posible, eso es lo que quiere Milei, achicar lo máximo posible el Estado, para que no pase tanta plata por mano de los políticos, porque el poder corrompe, uno se tienta. ¿Tenés algún ejemplo de algún país que aplique la ideología esta libertaria? Bueno, pero hay millones, son en los países capitalistas, Estados Unidos. Todos son países. Acá Bueno, sí, bueno, por eso, yo te estoy hablando de los extremos, el socialismo, el populismo, Venezuela, Corea del Norte, pero eso, Cuba. ¿Venezuela es libertario? No, todo lo contrario. No, por eso yo te... Una economía más cerrada versus una economía más abierta. Eso, yo lo que pretendo, y los libertarios buscan una economía más abierta, el libre mercado. Pero podrías decirme un ejemplo de un país. Y bueno, Estados Unidos. Estamos gastando todo el tiempo en una sola persona. Yo quiero preguntarle a Valentino. pasa que Me enrosqué, Mariano está full tryhard. Es demasiado obvio. Le está poniendo todo. Le está poniendo mucho y me hace oler mal. Puede ser muy pasional también. Y todo sea para que Milei sea presidente. Valentino, ¿cuál es la diferencia entre expert y Milei? Entre expert y Milei. Sí. ¿Cómo? Expert. Expert. José Luis. Expert y Milei. ¿Cuál es la Uno es un diferencia? modo más difícil. ¿Expert? ¿Dijo? ¿Escuché mal? No, me conmovió muchísimo expert. Y si me ponen otras palabras la pregunta, me facilita. Milei y expert, ¿en qué se diferencian? Y en todo. ¿En qué es todo? ¿Cómo es físicamente expert? Y como, yo qué sé. No. Vota. Vamos a votar. Te están preguntando cómo es expert, ¿no? ¿De qué está hablando? Este tiene que estar mintiendo. Vamos a votar. Vamos a votar. Estaba bastante bien igual, lo liquidé. No seré bueno jugando a esto, pero los caso al toque a los que no son. Srack. Y Valentino. Sí, Valentino. Mirá cómo está zafando Matías. No, sin duda. Matías está zafando. Vamos a ir. Muchas gracias, Valentino. Gracias, Valentino, te quiero mucho. Excelente, estamos en la tercera ronda, quedan 3 participantes y vamos a iniciar esta ronda con un pequeño discursito. Van a tener 20 segundos para tratar de convencernos a nosotros de que nos afiliemos a su partido o a su ideología, más que nada, porque no es técnicamente un partido. Así que vamos acá con Gregorio, 20 segundos. Quizás por una cuestión etaria no estamos tan cercanos, pero bueno, yo desde que nací y hasta que... Ya no dijo viejo, empezó Tengo de... hasta edad, Ya no dijo viejo. hasta que llegué a esta edad nunca vi un país con un balance positivo, que tenga digamos que la inflación sea justamente negativa. Y ya vimos todo, vimos kirchnerismo, gobernó Mauricio Macri. Entonces me parece fundamental que para este 2023 votemos mejor y votemos un partido político que se ponga en serio con toda esta cuestión y pueda sacar el país adelante. Y esa opción me parece que hoy por lo menos es Milei. ¿Vos a qué Que te no haya dedicabas? tenido una opción. Soy ejecutivo comercial. ¿Y vos querés un país con deflación? Sí, justamente. No, capaz querés menos inflación, pero deflación. Bueno, Ok. inflación negativa.
La deflación existe, pero no es buena para una economía. Dijo que era algo de comercial o algo, no sé, siento que de números tiene que saber. Matías, por favor. El que tiene un local sabe que todo aumenta y te rompen el alma, tanto para uno comprar los insumos, la mercadería, como para comprar, o sea, como el cliente que va a comprar. Y todo se lo lleva a los impuestos, ¿no? O sea, vos ves la factura, lo de IVA, los ingresos brutos, ¿y a dónde va esa plata? Es plata que nos afanan a nosotros, los laburantes, y que va, no sé, a regalarle guita a cualquier otro que no la trabaja y le regalan plata y es un garrón, ¿viste? Porque uno se rompe el alma, ¿viste? Y pasan los gobiernos, te dicen que la cosa va a mejorar, pero no mejora nada, ¿viste? Perfecto. Entendido. Una gana de tirarle una cazadora tengo. Bueno, para mí hay que votar a Milei porque la libertad, el libre mercado es fundamental, el derecho a la propiedad privada, también está a favor de la vida, porque los que están por nacer también tienen derechos. Lo que él quiere, más que nada, es reducir al mínimo el Estado, porque de esa forma no hay tanta corrupción, porque manejan menos plata los políticos. Que sea todo entre privados. ¿Pero no te parecen peligrosos los empresarios a cargo de las cosas? Sí, más peligroso me parece los empresarios transando con los políticos, o empresarios transando con los políticos, porque el Estado no genera riqueza, los que generan riqueza son las empresas. Y si una empresa hace mal las cosas, por ejemplo, una concesionaria vende 1 millón de autos, el 1 millón de autos está fallado o anda mal y los clientes no le van a comprar más esa concesionaria, le van a comprar a la competencia, o sea que los mismos clientes eliminan a los que hacen mal las cosas, nadie te pone una pistola en la cabeza. Perfecto. Como para que... Yo quiero hacer una aclaración acá, porque capaz ideológicamente no compartís con la otra persona, pero no importa, vos lo que querés saber es cuál es el libertario. No quiero ponerme en ¿entendés? hater, pido perdón. La idea es tratar de identificar cuál es el libertario. Estrategia igual también. Puede ser, Tal vez- no lo gracias. siento. A lo que voy Era es- una estrategia. Porque fue eso y fue, sabes, un chiste, pero bueno, capaz es su estrategia que yo no la entiendo, así que cada uno es libre de decir lo que quiera. Yo quiero, para Matías, ¿qué canción usa Milei o usó Milei en su acto? La renga. ¿Cómo se llama? El león. ¿El león se llama? O sea, que dice, hola a todos, yo soy el león. ¿Era la primera vez que la escuchabas? Panic Show. Te cerró el culo, ¿no? ¿Sabes? Son cazadoras. No es cazadora de qué. Cazador falla a veces. Cerré el orto. Y le tengo una pregunta cazadora, pum, tomá, pibe. Lo que iba a preguntar era, ya que estabas hablando sobre los trabajadores generan... A mí igual. A vos, y de paso al panel. ¿Intercambiarías lugar con una persona que recibe planes y trabaja eso? No entiendo cómo. ¿Intercambiarías tu lugar de laburante por recibir solo planes y vivir de planes? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque primero le dan chaucho y palito y yo quiero hacer guita y no me gusta sentirme mal pedo, ¿no? Entonces, Pero no era que se iba mucha plata ahí a los planes y que no trabajan y todo eso. Sí. Pero ¿y cómo hacen para vivir con chauchas y palitos? y qué sé yo. Perdón, ya no me voy a poner a... Esa es la cagada también, ¿no? Que los acostumbran a vivir con 2 pesos y después tienen que salir a, no sé, a changuear en cosas o a afanar, ¿no? O a buscar más planes. Y pero entonces lo que propones es que el Estado le dé planes de más plata. No. Que el Estado deje de cobrar impuestos, así los empresarios pueden invertir más y generar más trabajo. ¿Cómo financiarías la educación pública, la salud pública y la policía, como dijo? Yo creo que con un mínimo impuesto, o sea, yo no creo que el Estado tenga que desaparecer del todo porque es imposible, porque la policía la tiene que financiar y la educación hasta la secundaria. Después yo creo que si uno quiere ir a estudiar a una facultad, puede trabajar y se puede pagar una facultad. Y todo el Pero a mundo favor de contento. la salud pública estás. Y Matías me empezó a comprar, Matías me empezó a comprar. Tiempo. Nico, ¿cuál es tu candidato a echar? Yo estoy entre los primeros 2, a mis... No le hicimos tantas preguntas a Gregorio. De los que son, ¿eh? De los que son, sí, Sí, son, sí. para vos no es Para mí no es Mariano. Para mí es Mariano, No, pero Mariano no es. Mariano le pidió prestada a un amigo. la camiseta de alguien. Tiene un amigo muy libertario, eso sí. Ok. Y que trabaja, o sea, que tomó su vida, como que trabaja de 11 a 1 en la Y lo esquina de quiere mucho Pilar. y quizás es un ship. Quizás Quizás hay algo. que shipear a Mariano con el fanático de Milei. Yo estoy seguro de que no es Gregorio. Yo estoy seguro de que no. Para mí no es Gregorio. ¿No es Gregorio? Para mí tampoco es Gregorio. Para mí no es. Me sumo al club, ¿eh? Me sumo al club. ¿Sí? Sí, Estoy muy ¿lo convencido. estamos seguros? Listo, ya está. Nico, no importa lo que digas, pero decirlo igual. Sí. No. No nos importa nada lo que Estoy digas, muy convencido de que él por ahora puede ser y quiero divertirme un rato más acá Con Mariano. con Mariano a ver si le podemos sacar alguna cosita. Así que vamos por Gregorio. Bueno, Gregorio, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Y llegó el momento de la gran final. Quiero hacerles una pregunta a cada uno, después le damos lugar a una interrogación acá que vamos a seguir. ¿Cuál fue el mejor presidente de la historia de Argentina? Para mí, Menem. ¿Menem? Menem.
Ok. Aunque no estoy de acuerdo en el tema del... No, está bien. O sea, no fue, para vos no fue perfecto, pero Pero fue el mejor de... fue el mejor hasta ahora para vos. Desde que tengo uso de razón. ¿Te pareció que dejó el país bien, andando? Y a lo último, no, el primer mandato fue excelente. El segundo mandato ahí empezó a decaer. Y Mariano, ¿la milanesa es con papas fritas o con puré? Y me gusta más con papa frita, pero más sano con puré. ¿De dónde sos, Matías? De Loma de Zamora. ¿A quién votaste en las últimas elecciones? Mercury, que está con el PRO. No votaste al Partido Liberal, digamos. No, porque no tenía ahí un candidato. Estaba el candidato Milei, sí lo voté, pero para intendente voté a Mercury con la esperanza de que se sume a... ¿Cómo se llama el que hace Proceda? ¿Cómo? El que dice Proceda. Sí. Sí, no me acuerdo. Ahora está peleado con Milei, el de anteojos. Sí, ¿Matías? Sí, que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Malatón? No. Sí, Sí. correcto. Muy bien. ¿Es libertario? ¿Es peronista? ¿Qué es más? Es libertario. ¿Qué opinan del colectivo LGBT? Mientras a mí no me jodan, o sea, cada uno tiene su derecho de hacer lo que se le cante. No me gusta que haya un adoctrinamiento en los lugares públicos, ¿no? En las escuelas, ¿no? ¿Cómo adoctrinamiento? O sea, que vaya un nene de 5 años y le llenen la cabeza de que si es hombre, si es mujer, si es mariposa, si es lo que sea. Yo pienso que cada uno tiene derecho de hacer lo que quiere siempre y cuando no joda la vida al otro. Ahora, no me parece que el Estado cree un ministerio, por ejemplo, para la mujer, que es más gasto de plata. Para mí lo ideal sería reducir y nada más que quedarse con pocos ministerios más básicos. ¿Pueden ser los dos? Podría ser. Claro. No, pero para mí Está está, difícil, para mí. está difícil. Ahí se abrió una luz. Sí, para mí ahí hubo algo. Yo tengo una que creo que los liquidos. Matías, ¿cómo es la bandera libertaria? No sé. Mariano. Y bueno, es un ala de diferentes gamas de colores. Violeta, azul, va pasando a anaranjado. Igualmente, esa es la bandera del Partido Libertario. No, ok. ¿Y cómo es la bandera famosa que usan La de la vigorita, la de Gantzen. Sí. Sí, es amarilla con la Es serpiente. Mariano de Calachín. Pero no sé, o estudió muchísimo. También puede ser, ¿eh? Sí. También puede ser, Pensá pero. que hay un premio. Sí, Claro, hay un premio. Que claro. significa don't treat on me, significa no me pises, porque, viste, no... No, pero sabe todo. Claro, pero por eso, Porque tal si no vez yo una te pico. persona que es libertaria tal vez puede no saber tanto. Eso es verdad. Como que parece que estudió también. un Sí, poco. sí, te entiendo. ¿Tienen tatuajes? Sí, yo tengo, pero nada que ver con el partido. Nada que ver. La peluca de Milei. ¿Están a favor de la legalización de la marihuana? Sí, yo sí. Yo sí. Yo creo que sí porque, nada, cada uno puede hacer lo que se le cante. Pero Milei, viste que es como más conservador con algunas cosas, como que no es tanto esto de que todos sean libres. Sí, pero te dice viva la libertad. Sí, pero bueno, ¿En después... en qué decís que no...? Y por ejemplo, Enojo. no, es que no sé, no la quiero picar tampoco. Che, ya me pusieron los puntos a mí. Explícaselo un poquito, a ver. No, bueno, está bien, digamos, está en contra de la legalización del aborto, que entiendo que vos Bueno, lo que sí, decís lógico. es que es porque privás de la vida al... Claro, porque es el derecho a la vida. Y el derecho también a decidir no tener un hijo Bueno, pero y no morir abortando, por estás, ejemplo. ¿qué culpa tiene, por ejemplo, el que está por nacer de sus padres? Pero ahí está la libertad, Tiene- ¿no? También. pero ¿y la libertad del que está por nacer? No quiero ponerme solemne y no me quiero poner tensa. Acá nos vamos a las piñas. No, pero el tema es que la persona va a abortar igual, solo que lo va a No, hacer sí, ya en sé, obvio. condiciones. Y sí, es un garrón, pero en realidad lo ideal sería que no aborte. Para ideales están vamos las a llegar a ningún lado, igual. ideales. O sea, Por eso no se quería llega ir a para ningún otro lado, lado. dale. Por eso quería ir para otro lado, porque había dicho Matías sobre, bueno, ya vimos de todo ser gobierno, pero ¿qué pensás que podría pasar si la izquierda estuviese al poder? Si la izquierda está al poder, más impuestos para financiar a más gente que no trabaja, ¿no? Para financiar actividades públicas, no sé, hospitales públicos que se caen a pedazos y que no van a mejorar en nada y sacarle, o sea, todo se financia, los impuestos se financian sacándole guita al que tiene para repartirle a la masa. Yo pienso que va a pasar eso. Tiempo, señores. Ay, qué difícil. Ahí va a meter Es, una más. ¿Es buena? Simplemente Marian, ¿cuándo es la próxima juntada de la unidad de libertarios? Brindamos hace poco, antes de Navidad, Y la próxima, y la próxima, lo que pasa es que yo estoy en la Comuna 15 Ajá. y todavía no hay una próxima reunión. ok. Te cago, ok, porque te podría haber ok. dicho, eso me da más que es, porque Sí, te podría decir, sí. tipo, no, el 17 de enero. Estás esperando, Chupala. algo en vivo. Yo confío en los actores, o sea, pienso
que un actor realmente puede actuar algo tan bien como lo que está haciendo Mariano. Entonces no tengo por qué pensar que no es un actor actuando de libertario, porque si lo está actuando muy bien. Señores, Somos súper distintos. ahora nosotros vamos a decir para nosotros quién pensamos que es el libertario. Ustedes no nos van a decir ahora, después vuelven todos los participantes y ahí recién nos enteramos, pero por lo menos ya sabemos quién es el ganador del video, del premio, ¿ok? Nico, ¿querés empezar vos o empiezo yo? Empezá vos. Empiezo yo. Bueno, yo ya lo dije hace rato que para mí el libertario es Mariano. Para mí tiene mucha pinta de que, digamos, por cómo sabe, por cómo responde, por el ímpetu que tiene, pero también puede ser justamente como que esté exagerado, actuando, dándolo, claro. Porque sabe mucho. Es que podría... los dos son exagerados. ¿Sí? Eran cosas. Ah, yo no sé si puedo votar, ¿eh? Tenés que votar. Estoy muy en duda. ¿O voto en blanco? O sea, por ahí votaría a quién le quiero dar la plata. Ah, esa me gusta. Porque como la tiene juventud, bronca, ¿viste? Pero la mía está prejuzgando también. ¿No es el juego ese? Sí, entiendo. No estamos tanto prejuzgando porque ellos nos están tirando data. Nosotros tenemos que encontrar al mentiroso. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, capaz, vos a quien le querés dar la plata le estás dando Sí, la juventud, quiero impulsar a la juventud a que haga sus proyectos. Ok, bueno. ¿Con Matías? No, es que no sé. Matías, sí. Que también tiene 31, Matías, no es que tanta juventud. ¿Cuántos Bueno, años yo no tenemos? tengo 32 y me considero la juventud del Y- país. No, si Gregorio de 22 no digo que éramos unos viejos. Eran unos viejos. Así Sí, que eso es cierto. A menos que Gregorio tenga 54 y dijo la diferencia de edad. también de es la posible. También es posible. maldita Votemos. Dale, Ceci, definí, por favor, al más joven le querés dar plata. ¿Quién es el más joven? Por ahí miente con la edad, qué sé yo, no sé. Dale, vamos. Para mí es Mariano, Es que es muy Mariano. pero voy a ir por Matías porque soy malísimo en este juego y siempre tengo que ir en contra. A mí me da mucha bronca Ay, la puta madre. votar por lo obvio. O sea, el tipo vino con una remera de Milei. No puede ser, así que voy a ir Pero- con Matías. pero- Me tiro un planito, Matías. Creo que el partido de Milei usa muchas remeras igual de mí. Sí. O sea, puede ser que tengan merchandising. 2 votos a Matías, 1 a Mariano. Si hay empate, define acá alguno de que no sepa. Yo no dije Matías, Ah, ¿ya dijiste? pero porque Ah, le perdón. quiero darle el dinero. Ah, perdón, nunca había entendido. Ah, Matías, sí. Entonces, vamos a ver. yo voto Mariano, Matías. Bueno, Matías, ganaste. Un aplauso para vos. Ahora, en breve nos vamos a enterar quién es el Uy, libertario. qué intriga. Muy bien. Quedó un paso para adelante el libertario. Yo lo sabía, yo sabía, no me banca nadie. Siempre soy el único que tiene la posta y no me bancan. No puede ser. No, indignadísimo. Ay, no puedo creer. Es que era muy obvio, vamos a quedar como unos pelotones. Ya lo sé. Nico tenía razón. En todo yo te creía vos. Yo también, yo te creí. Era obvio. Pero es que la audacia, hermano, te llaman para hacer de incógnito, te venís con la de Milei, boludo. ¡Qué audacia! Pero vos, ¿todo lo que dijiste es real? Sí. No hubo ninguna mentira, digamos. Todo real. todo real. No, es que Perfecto. te creímos, no es que no te creímos. Te creímos. Porque te creímos tanto que pegó la vuelta y ya no te creo y ahora creo que estás mintiendo también. ahora. Matías, ¿Cómo vos hizo que- Matías para llegar al final, Matías, explicarme y ganar? ¿cuál es tu ideología o te identificás algo o nada? ¿Sos peronista? Por eso, porque está en las antípodas. Me dolió decir tantas cosas, me Sí, saca sí. el puñal. Te entendí. Ok. Gregorio, ¿vos a qué te dedicás o qué sos? Locutor, actor, doblajista. Perfecto. Son actores todos. Matías, vos que Sí, soy actor. actor y Valentino. Soy músico y paseador de perros. Ok, perfecto. ¿Y David? Yo soy encargado de una cafetería. No sé si tiene la remera de Pero tostado. esa era la posta de la real. Yo premio Ok. tipazo a estos dos, Sí, estos dos tipazos totales. tremendo. Bueno, la verdad la hicieron muy bien, estuvieron todos espectaculares, así que un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Increíble. Espero que se hayan divertido. Esto fue ¿Quién es? Nos vemos la próxima.